Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un espacio que vamos a dedicar hoy a conocer un poco la actualidad de Venezuela, y por eso nos acompaña William Cárdenas, que él es internacionalista, abogado, también torero. Bienvenido, William. Muchísimas gracias, María José. Encantado de estar una vez más contigo. Sí, también con la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, que llevas muchos años pues en esa batalla, en esa lucha por los derechos humanos. Y quiero que antes de empezar a hablar de Venezuela, pues nos vamos a ubicar en la Plaza de las Ventas en Madrid, porque efectivamente hemos dicho que eres torero, has sido torero, pero eso se sigue siendo toda la vida, y te has recordado la pared de nuestro plató precisamente a una foto muy especial que se hacen los toreros en las ventas. Sí, sí, Cuéntanos. es fantástico este decorado, ¿no? En el patio, en lo que se llama el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas, que es la más importante del mundo, las paredes son justamente en ladrillo, muy antiguas. Sí. Es una plaza de la segunda década del siglo pasado, tercera década del siglo pasado, y son ladrillos vistos. Y entonces todos los toreros quieren y sueñan con tener esa foto. Cuando eres novillero, cuando quieres ser matador de toros, bueno, das la vida por tener una foto en el patio de cuadrillas de las Ventas. Así que hoy me siento más torero que nunca aquí en tu casa. Qué curioso. La verdad que, claro, estás hablando y es ladrillo también de muchísimos años y auténtico, porque se están haciendo muchos decorados con ladrillo, pero este se asemeja. Voy a buscar cuando salgamos del programa esas fotos, que me parece muy curioso. Todos los toreros que han toreado en las ventas, todos guardan esa fotografía como testimonio. No valen otras cosas, no, lo que vale es esa fotografía de que estuviste ahí. Oye, pues si te atreves el próximo día te vienes vestido de torero. Bueno, no lo descarto, ¿eh? Además también la verdad que los trajes de torero y todos... bueno, las estamos viendo. Es que es exactamente... Bueno, me quedo impresionada. Gracias, Mira. por cierto, a nuestro equipo de realización y de producción, porque estaba mirándote tan atentamente que no me daba cuenta que estamos viendo esas fotos. Bueno, William, por Dios, mira, lo que es tener buenos compañeros que saben y que se mueven por la vida, parece la misma pared. Bueno. Oye, ¿no se las habrán hecho aquí y luego dicen que estaban en las ventas? Porque hay una ahí que se ve el ladrillo desgastado, que yo creo que si te pones un poquito más... Parece ¿verdad? ¡Ay, qué bueno! Bueno, pues vámonos a otras cuestiones. Hay un nombre propio que es Karim Khan, que es el nuevo fiscal del CPI. Cuéntanos qué es el CPI, la importancia que tiene, porque hablamos mucho con siglas, pero conviene explicarlo. Bueno, es la Corte Penal Internacional, que es la jurisdicción más importante que persigue y que pretende perseguir, investigar y castigar los crímenes más graves que se cometen contra la humanidad. Y bueno, pues funciona en La Haya y este año cumplirá su 20º aniversario de haber entrado el Estatuto de Roma, que es la que la normativa que la regula. Y Karim Khan es el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, tomó posesión el 16 de junio del año pasado. Los fiscales de la Corte Penal Internacional duran 9 años en el ejercicio de sus funciones. Los dos anteriores, el primero fue Luis Moreno Ocampo y la segunda fue la señora Fatou Bensouda, ¿no? Y la experiencia de las víctimas venezolanas con esos dos fiscales no puede ser más terrible, ¿no? Son dos señores que se encargaron de tejer un manto de impunidad porque nunca le dieron curso a las innumerables denuncias por violaciones y crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela
durante estos últimos 20 años. Sin embargo, a partir de la llegada de este abogado británico, que tiene unas características personales muy particulares. Sí, yo he estado leyendo, de hecho tengo aquí datos sobre él, veo que tiene 51 años, que nació en Edimburgo, pero bueno, una trayectoria amplísima y variada. Sí, completamente diferente a los otros Sí, dos. sí. Los otros dos eran gente que venía con unos perfiles más políticos que jurídicos, ¿no? Una vinculación más ideológica. Llegaron a ese cargo tal vez por influencias de los estados parte que compartían su ideología. Este no. Este es un abogado que tiene una experiencia profesional no solo en la Corte Penal Internacional, sino en los demás tribunales penales internacionales que han existido en los últimos tiempos, ¿no? El de Sierra Leona, el de Ruanda, el de la Yugoslavia. O sea, que es un hombre con una condición completamente distinta a los dos anteriores. Y además de ello, es un hombre que tiene una fama de ser un abogado muy inteligente, un abogado muy vehemente en su trabajo y un hombre que ha defendido víctimas y a su vez ha fungido también como defensor de personas que estaban señaladas como criminales de lesa humanidad. Sin embargo, inclusive periodistas también, porque sí. Sin embargo, bueno, pues después de un arduo proceso que se inició en diciembre del 2020 de selección del fiscal y en el que hubo manejos de tratar de prolongar ese manto de impunidad, al final el candidato que logró vencer en febrero, el 12 de febrero del 2021, fue Karim Khan y tomó posesión el 16 de junio del año pasado. Y a partir de ese momento, el caso Venezuela dio un giro completamente diferente. Fíjate. Se inició la investigación, cosa que habíamos pasado casi 20 años esperando que ocurriera, ¿no? Este señor, una vez que resolvió y dictó unas disposiciones para evitar que se siguieran produciendo incidencias dilatorias en ese proceso, aceptó una invitación que le habían hecho desde Venezuela y se presentó en Venezuela y le dijo a Nicolás Maduro: mire, señor, detrás de mí está la bandera de Venezuela, detrás de usted está la bandera de la Corte Penal Internacional y hoy se inicia la investigación por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en este país, de los cuales el principal responsable era el propio Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no sabía qué hacer, o sea, estaba en una situación, la cara completamente desencajada, ¿no? Y Karim Khan manejando la escena de una manera espectacular. Le dijo: mire, a usted le conviene firmar este memorándum de entendimiento para que colabore, como es su obligación, con la Corte Penal Internacional. Caray. Entonces las cosas ya se pusieron, tomaron otro cariz y tenemos muchísimas esperanzas en lo que pueda ocurrir en la Corte, ¿no? William, fíjate, dices, la Corte Penal Internacional es algo que no tenemos el común, ¿no?, de los ciudadanos en nuestro día, creo que ni siquiera en nuestra mente, y probablemente muchos pues hasta este momento desconocieran que existe, porque es algo ajeno afortunadamente a nosotros, por lo menos en la realidad en España. Pero esta Corte Penal Internacional, ¿quién la elige? O sea, porque claro, nos estás hablando de 20 años dando las espaldas a todos los crímenes que se han cometido en Venezuela. Pasa ahora mismo, se están viendo en Cuba cómo se están, vamos, que llevan 63 años así, pero es que ahora se están viendo en las redes sociales que están siendo capaces de poner vídeos de niños que son presos políticos. El otro día detuvieron a dos mujeres, además a golpazos en la calle, que están las imágenes. Hay muchísima gente en la cárcel, que el crimen es que han pedido libertad y que haya elecciones en Cuba, ese es el crimen. Entonces, claro, cuando se da la espalda por parte de instituciones, es muy peligroso, y claro, que algo lleve el nombre de Corte Penal Internacional, ¿quién elige a este fiscal?
Bueno, mira, en el caso de Cuba, Sí. los que defendemos los derechos humanos no tienen fronteras. No. No tienen fronteras y los defendemos en Venezuela, en Cuba y en donde se violenten los derechos humanos, ¿verdad? Y lamentablemente Cuba, por supuesto, no es Estado parte del Estatuto de Roma. No es Estado parte de ese tratado internacional que crea la Corte. Entonces, cuando me preguntas quién designa a esos magistrados, bueno, pues los designa la Asamblea de los Estados Partes, que es el órgano soberano. Aunque la Corte es independiente, la Asamblea de los Estados Partes, son 123 estados que han suscrito y han ratificado el Estatuto de la Corte. Ellos son los que eligen a los magistrados y sobre todo los que eligen el fiscal. Y resulta que el hombre clave en todo esto es el fiscal. Claro. ¿Por qué? Porque él es el que tiene el monopolio de la acción penal, él es el que acusa. Y si nosotros, el caso de Venezuela es un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas, ¿no? Porque tuvimos dos fiscales absolutamente plegados a eso que se ha conocido como el socialismo del siglo XXI o la revolución bolivariana, que rechazaron todas las denuncias que se presentaban. Entonces el obstáculo era terrible, era insalvable, porque eran ellos los que podían poner en marcha esos procedimientos y jamás lo hicieron. Ahora esa situación cambió y en la vida a veces cambian las cosas, digo en la vida de los pueblos y de los hombres, cambian las cosas con que un solo hombre, con inteligencia, con ética, con sentido común y por supuesto con solidaridad con las víctimas de esos crímenes, esté en el cargo indicado en el momento indicado. Entonces creo que con Karim Khan está pasando un poco eso. Él llega a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional dispuesto a remover todo lo que se ha hecho mal hasta ahora. O sea, el hombre tiene una misión y basta verlo y escucharlo en sus discursos. Yo lo he estado siguiendo con mucho detenimiento y dice lo que dice, lo hace. O sea, una de las primeras cosas que hizo fue decir, bueno, ¿cómo es posible que aquí se pierda el tiempo en exámenes preliminares que se hacen interminables y que generan unas expectativas en las víctimas que nunca llegan a concretarse? Claro. Dice, eso se tiene que acabar. Yo llevaré, los exámenes no serán preliminares, será en juicio, en la sala, claro, donde se demuestren las cosas. Y en efecto, de 12 exámenes preliminares que encontró al llegar el 16 de junio a la Fiscalía, hoy que estamos en enero, en febrero ha terminado enero, estamos en febrero, hoy, bueno, se ha quitado 7 exámenes, entre ellos el de Venezuela. Inició el proceso y vamos a juicio, ¿no? Y entonces ahora le ha dado un plazo ahí al gobierno venezolano, ¿verdad? Ustedes dicen que ustedes cumplen y tienen mecanismos para investigar esos hechos. Tienen 3 meses para que me produzcan resultados. Claro. Eso no va a ocurrir. Así que la jurisdicción complementaria, porque la Corte actúa cuando los estados o no pueden o no quieren actuar. Entonces es muy probable que la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional se ponga en marcha, ¿no? Y eso nos ha generado muchísima ilusión. Hay unos plazos en lo que has dicho que me ha extrañado por excesivamente largo, o así lo entiendo, desde que es nombrado, que es en febrero, hasta que toma posesión del cargo, que creo que es en junio, ¿no? Dijiste. Sí, correcto. Parece como demasiados meses. Sí. Y fíjate, sin embargo, porque claro, cuando se habla que si la justicia lenta es injusta, eso que siempre se dice, pero él además tiene arrestos, además de todo lo que dice, tienes arrestos, pero ha dado un plazo de 3 meses, porque también tienes que dar un plazo para que la otra parte prepare todo, pero claro, no es un plazo de 2 años, no es un plazo de 1 año, porque si no vas dilatando los procesos. Claro. Y otra cosa que me llama mucho la atención, que por eso te preguntaba, ¿quién lo decide? Porque estamos viendo, y bueno, ahora con este periodo belicista que estamos viviendo especialmente por parte de Rusia, estamos hablando de Ucrania, pues claro, si ves que Rusia se une con China y les parece que Corea del Norte es un país maravilloso, pues dices, ¿quién lo está diciendo, no?
A ver, China, Rusia y Corea del Norte se entienden entre ellos, pero claro, que haya un fiscal de la Corte Penal Internacional que sea elegido por parte de países democráticos, por parte de países que viven en libertad, y que durante 20 años no se haya investigado, que no se habrá investigado Venezuela ni otros procesos que haya por el mundo. Así es. Me parece, la verdad, terrible, porque esa persona que han estado en esos cargos, tanto la predecesora como la anterior, creo que has dicho que son periodos de 9 años cada uno, que fíjate, 9 años luego alargaditos, porque probablemente hasta que eligieron ya ha estado 9 años y 6 meses, 8 meses o 10 años, seguro que tienen unos buenos sueldos, que cobran todos los meses, y la responsabilidad, señores de esos cargos, no solamente es ir a las comidas, a las convenciones y a sitios donde habitualmente no se resuelve nada, sino tomar cartas en el asunto. Creo que no solamente los fiscales, William, sino todos los países que están dentro ahí y que permiten esas cosas, y me es muy parecido a cuando algún partido político en España pues hace algo que sabe que no es correcto, ¿no? Y a lo mejor está en el gobierno, sea autonómico, nacional, me da lo mismo, y le exigen que convoque pues una comisión, ¿no? de investigación. En algunos casos se rechaza, es decir, que ni siquiera se da la oportunidad de investigar, y en otros casos se dice que se investigue, pero como se tiene la mayoría, se pasa por alto lo que se ha hecho, ¿no? Y entonces es muy grave cuando estamos ante una dictadura como la venezolana, que ha arrasado con un país que era próspero, pujante. Tenemos muchos venezolanos en España, gente muy, muy preparada, por todo el mundo están desperdigados también. Y bueno, háblanos ahora un poquito, después de todo, que sé que te he apuntado muchas cosas y me puedes, por supuesto, responder, pero cuando se dice crimen de lesa humanidad, porque suena fuerte, pero ¿a qué se refiere exactamente este concepto? Mira, son los tipos penales que han sido recogidos en el Estatuto de Roma, y particularmente el Estatuto de Roma te regula el genocidio, los crímenes de guerra, la agresión de un Estado contra otro y los crímenes de lesa humanidad. Bueno, estos crímenes de lesa humanidad obedecen a lo que los identifica a ataques sistemáticos y generalizados. Sistemáticos es que se repiten en el tiempo, son constantes, y generalizados que abrazan a un gran número de personas, ¿no? Contra la población civil, ¿no? Por motivos políticos, raciales, étnicos, religiosos, o sea, por una cantidad de razones, y generalmente que son y que obedecen a políticas de Estado o políticas de grupos, organizaciones criminales que deciden actuar contra una parte de la población y actúan de esa manera. Entonces, es un tipo penal muy preciso en cuya investigación y cuya determinación se establecen unos elementos que se tienen que cumplir, ¿verdad? Entonces, en Venezuela eso ya está más que contrastado. O sea, mira, 2 altos comisionados de Naciones Unidas, los 2 últimos altos comisionados de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han dicho que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad. Una misión de determinación de los hechos de la Organización de Naciones Unidas también lo ha confirmado. 6 estados de esos estados, parte del Estatuto de Roma, han denunciado a Nicolás Maduro y a sus cómplices por la comisión de crímenes de lesa humanidad. O sea, allí no hay prácticamente ninguna duda de que eso ha estado ocurriendo durante todo este tiempo. Hay que pensar en una cosa, ¿no? Cuando hablamos de los venezolanos, la diáspora y el éxodo de venezolanos que ha tenido que salir huyendo de Venezuela, ha salido huyendo por una situación que no obedecía ni a una guerra. En Venezuela no hay una guerra. No hay una guerra como conocemos, un conflicto armado entre 2 partes. No existe un conflicto armado. No ha ocurrido un cataclismo, un accidente geográfico que generara un terremoto, una cosa. No ha ocurrido nada de eso. Lo que ha ocurrido es la acción
delictiva, de una organización criminal que ha estado atacando a esas personas. Y eso ha generado que 6 millones de personas hayan tenido que salir huyendo de Venezuela, forzadas por la situación, porque llegó un momento en el que se produjo algo terrible y de lo que no se habla mucho, ¿no? Que es la privación intencional de alimentos y medicinas. Es que llegó un momento en el que en Venezuela la gente se ha estado muriendo de hambre, desnutridos completamente, por no tener acceso a los alimentos o porque tú no formabas parte de la red clientelar, entonces te excluían del reparto de comida. Eso es una acción intencional para dejar una parte de la población expuesta a morirse de hambre y otra parte de la población, bueno, pues simplemente si se enfermaba, se moría, porque no existían los medicamentos para tratar enfermedades graves, terminales, las diálisis, el tema del cáncer, todas esas cosas. Entonces allí ha habido un auténtico exterminio de personas, ¿verdad? Obligando a desplazar a todo el resto de venezolanos que se han regado por el mundo. Aparte de eso, bueno, tienes los crímenes clásicos, asesinatos, detenciones ilegales contra las normas del derecho internacional, torturas a los que tienen presos por pensar diferente, como en Cuba. Sí, lo mismo el modelo cubano, es que lo instalaron allí, lo instalaron y se repite. Torturas con los detenidos, los presos políticos, militares también presos políticos, violaciones, utilizar la violación como instrumento para dominar, para poder vencer al adversario, ¿no? Entonces, realmente es una situación dramática. Ahora, están asustados. Nicolás Maduro está muy asustado. Desde que el 3 de noviembre pasado, el fiscal, sentados así como estamos tú y yo, le advirtió le anunció que daba inicio a la investigación. Maduro y sus cómplices ya saben que tienen una espada de Damocles sobre sus cabezas. Es que están acostumbrados, que es lo que llama la atención. Bueno, particularmente me llama mucho la atención la actitud del actual Papa, que se pone a condenar muchísimas cosas, que pensará que es lo que tiene que hacer, pero no le he oído ninguna crítica explícita, como si ha hecho o se ha metido con la historia de España, por ejemplo, y no ha hecho alusión a algunos territorios donde se están produciendo crímenes, donde hay abusos también sexuales, ya que están investigando de otro tipo, y pienso que por el papel que ocupa la Iglesia Católica en el mundo también se debería pronunciar, pero es verdad que muchos líderes se van a reunir con personajes como Maduro, oye, y es que se vienen abajo, se ponen allí como si fueran colegas y luego cuando salen nos cuentan otra historia. En tiempos, hace años, William no es a ese nivel, pero bueno, al mío con la selección de baloncesto, cuando íbamos a los conocidos entonces o llamados países del este, es decir, todos los que estaban bajo la órbita rusa, pues siempre intentaban conquistar a los seleccionadores, pues mandando chicas con el color de un pelo, con el color de otro pelo, morenas, rubias, pelirrojas, y luego si veían que no aceptaban, pues hasta mandaban a lo mejor a un chico a ver si es que se habían confundido. Quiero decir, que siempre haciendo como este tipo de regalos tan soeces, ¿no? Esa es la experiencia en mi nivel, o sea que supongo que a los que vayan allí, igual que hacía Fidel Castro, pues con el caso de Maradona, que droga para todo el mundo, barra libre, en Venezuela también está muy relacionada con todo el narcotráfico. Entonces me llama la atención, primero, que vayan, que nada más hablen con el poder establecido, es decir, que nunca se hable con la oposición, con las personas que están sufriendo, luego se salga, se dé unas declaraciones y a otra cosa. Entonces, por lo menos este fiscal de la Corte Penal Internacional está haciendo su trabajo, y fíjate, lo estamos destacando porque está haciendo su trabajo. Has hablado de esa organización criminal, pero hay algo con lo que los venezolanos y los demás que también somos partidarios de los derechos humanos en todo el mundo y para todas las personas
Nos sorprende que es cuando una parte de la izquierda más radical, por defender lo indefendible, dice, pero es que lo ha elegido el pueblo. ¿Qué es lo que ha elegido el pueblo? ¿Qué es lo que ha podido elegir el pueblo en Venezuela? Bueno, yo creo que está ocurriendo algo terrible para nuestra historia como pueblos latinoamericanos, ¿no? Mira, después de la caída del muro de Berlín, después del derrumbe de la Unión Soviética, ¿no? Con aquello de la perestroika y el glasnost, después de que ellos llegaran a su colapso, ese pensamiento marxista, leninista, con todas esas monsergas ideológicas, ¿no? Terminaron completamente derrotados, ¿no? Bueno, después de eso, los pueblos latinoamericanos están viviendo una especie de el último aliento del comunismo, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, sí es posible por tal vez nuestras diferencias sociales, ¿no? Que son caldo de cultivo para aquello. Y es terrible vivirlo. Mira, antes hablábamos de toros, ¿no? Son los momentos de mayor peligro en la lidia de un toro. Ocurren cuando el toro se siente herido, ¿no? Cuando el torero ya lo va a matar y el toro se siente muy herido. En ese momento, el toro tira unas cornadas muy certeras y muchos toreros han fallecido en eso. Bueno, pues estamos viviendo en Latinoamérica ese momento del comunismo que no termina ya de desaparecer de la faz de la tierra y que trata de utilizar a nuestros pueblos y a sus necesidades con un discurso populista y logra tener éxito, ¿no? Sí. Todavía vemos países, lo estamos viendo en el Perú, Dios mío, lo estamos viendo, amenazas en Argentina, Bolivia, Colombia, que está corriendo un riesgo terrible, Colombia en las próximas elecciones. O sea, es dramático, pero yo creo que al final lo vamos a derrotar, lo vamos a derrotar, y yo confío mucho, María José, en el Estado de Derecho. Nosotros no hemos hecho otra cosa que pelear con los instrumentos que nos da la justicia, en este caso el derecho penal internacional, y con eso ya tenemos los instrumentos para que se siente en el banquillo a estos señores que tienen muchísimos cómplices en todo el mundo. ¿Por qué? Porque pagaron su resurgir con petrodólares. A Venezuela la arruinaron por completo, ¿no? Por ejemplo, esto que estás diciendo, porque yo entiendo que es verdad, hablas de diferencias sociales, ¿no? Y cuando uno está desesperado y ve que las cosas no funcionan, que no tienes comida para tu hijo o para tus hijos, pues a lo mejor oyes cantos de sirena. Quiero decir, es humano, nosotros sí que no estamos juzgando, estamos pidiendo a quien corresponde que juzgue, no nosotros. Pero sí sorprende personas preparadas, que no digo que los otros no estén preparados, pero que lo han visto, que han estado allí, que han viajado, que han hablado con ellos. Ese apoyo que hay, por ejemplo, de un expresidente del gobierno de España, como es el señor Zapatero, Jorge Bestringe, que pasó por Alianza Popular, luego ha sido prácticamente impulsor de Podemos y apoya tanto a Venezuela. Todos ellos, con el patrimonio que tienen, vivirían muchos venezolanos mejor, desde luego que sí, y con la libertad que gozan en España también vivirían mucho mejor. Hay detrás intereses económicos, y de qué tipo más, porque tiene que haber algún tipo de interés. Quiero decir, William, una persona que vea eso es independiente de la ideología que tengas. Es igual que si hubiera pues ahora mismo una dictadura de derechas y que estuviera matando gente, tú estás viendo que están matando gente. Entonces, ¿hay algo detrás de todo ello, además de dinero, o es solo dinero? Mira, en primer lugar, bueno, pues hay algo que es fundamental, ¿no? Que es su complicidad. Es que se hacen cómplices de aquello cuando
cuando venden aquello como bueno, sabiendo que hay gente que se está muriendo de hambre. Aquí hay uno que se llama Errejón, que un día dijo, no, los niños en Venezuela comen 3 veces al día. Un señor que ha estado allá y que de alguna manera, bueno, junto con todo el grupo de Podemos, iban y se beneficiaban de unas supuestas asesorías, y al final hay unas investigaciones de la presunta financiación irregular de la organización política a la que pertenecen, y están Monedero, y está Pablo Iglesias, está la señora Carolina Vescanza, bueno, y está el señor Zapatero. El señor, qué lamentable que un presidente del gobierno español, ¿cómo justifica 45, 50 viajes a Venezuela a tratar de mantenerle y prolongarle la vida a un régimen violador de derechos humanos? Yo creo que si se llega a establecer la responsabilidad de Maduro y de su gente en crímenes de lesa humanidad, los próximos a ser llamados a explicar sus posiciones son estos señores. Y aquí te voy a comentar algo, María José. Mira, caramba, para nosotros es sentir lo que pasa en Venezuela, es ser dolientes de lo que pasa en Cuba. 63 años sufriendo el pueblo cubano esa tragedia que ha tenido que soportar. Nosotros tenemos que salir de lo de Venezuela. Y salir de lo de Venezuela implica que los venezolanos que están en el exterior se organicen para denunciar. Ellos no salieron voluntariamente de Venezuela. Ese es un tipo penal que existe en el Estatuto de Roma que se llama desplazamiento forzoso. Es un crimen. Mira, recientemente hemos escuchado una señora que daba un testimonio de su huida de Venezuela y de luego ser en una frontera de un país centroamericano violada por 7 hombres. O sea, en su huida de Venezuela. ¿Quién es el responsable de esa tragedia? De la señora que iba cruzando el río Bravo con una niña en sus brazos, y se le escapó la niña y se le murió, se le ahogó la niña. ¿Quiénes son los responsables de que los venezolanos hayan tenido que salir caminando para cruzar fronteras y llegar desde Caracas hasta Buenos Aires, que es 4.900 kilómetros, que es más o menos la distancia que hay entre Madrid y Moscú, andando? En estos días a una señora llevaba a 2 niños en un autobús cruzando la frontera de Chile. Bueno, pues uno de los 2 niños se le murió de hambre. Qué horror, qué pena. O sea, entonces esos venezolanos que han salido de manera forzosa, que son víctimas de un crimen de lesa humanidad, deberían organizarse y presentarle al fiscal, a Karim Khan, y decirle, mire, no solo son esos crímenes que le denunciaron a usted, los altos comisionados de derechos humanos. Aquí tiene el exterminio que se ha producido y el desplazamiento forzoso de 6 millones de personas, que cuando ocurre en Siria todo el mundo se echa las manos en la cabeza, porque ha sido una guerra y ha sido dramático, pero es que en Venezuela ha sido feroz también, ¿no? Y sigue siendo. Y sigue siendo. Y sigue siendo. William, gracias por acompañarnos hoy. Te esperamos próximamente también para seguir la actualidad de Venezuela, y ojalá que se solucione cuanto antes y pueda vivir en libertad tu pueblo y tú de alguna manera también. Hasta una próxima ocasión. Claro que sí, María José. A ti por siempre darnos voz para poder hablar de la tragedia que hemos estado viviendo los venezolanos durante estos últimos 20 años. Y a ver si termina ya de una vez. Ojalá que así sea. Nos despedimos de todos ustedes, agradeciendo que hayan estado con nosotros durante esta emisión y las demás de la cadena. Y si me lo permiten, pues una última recomendación: que sean ustedes malos, pero muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.